Hola, muy buenos días, bienvenidos a un programa más de Max Security cerca de ti, transmitido por TV Digital Online todos los miércoles a las 11 de la mañana. Este programa es en vivo, así que estamos aquí con nuestro reloj que marca las 11 en punto. El día de hoy pues contamos con un gran amigo, el doctor Joselito Argüello, jurista profesional muy conocido en nuestro medio, así que le damos la bienvenida al doctor Joselito Argüello. ¿Qué tal, Joselito? ¿Cómo estás? Gracias, muchas gracias por la invitación a este prestigioso programa que sé que topa tópicos que evidentemente están en boga dentro del contexto social. Yo les agradezco por la invitación. Así es un programa exclusiva y netamente dedicado a temas de seguridad que tienen que ver con la ciudad, con el país, con el mundo. Hoy, como estamos con tu presencia, con tu apoyo, con tu visita, vamos a tratar temas que están coadyugados en el tema de seguridad, más el tema penal, de qué es y cuáles son las consecuencias que un ciudadano pueda tener cuando hace un mal uso del arma, cuáles son las situaciones legales para un buen porte de arma, cuáles son los temas y las consecuencias y qué dicen nuestras leyes penales con respecto al ámbito del uso legal de las armas. Situación que vemos a diario en las noticias, que suceden capturas, que suceden asesinatos, muertes, asaltos y todo este tipo de cosas se dan obviamente con el uso de las armas. Así que este programa va a estar enfocado, gracias a la presencia del doctor Joselito Argüello, a consultarle todo lo que tiene que ver con esta temática. Pero antes de entrar en materia, mi querido doctor, quiero consultarle cuál es el apoyo legal que ha tenido su estudio jurídico, especialmente en estos tiempos de COVID, en estos tiempos de pandemia. Bueno, como es de conocimiento público, nosotros, quien habla en calidad de titular del estudio jurídico Argüello y Asociados de la compañía Nivel Expo, pues en estos tiempos de pandemia hemos realizado un aporte de pronto de carácter social con lo que tenemos, con lo que sabemos hacer, y hemos estado al pie del tema de la promulgación de las leyes emitidas recientemente y que van en beneficio propio de aquellos que de pronto por el tema pandemia sufrimos una debacle de carácter económico, pues, y evidentemente ese apoyo jurídico fue necesario para poder de pronto hacer la reclamación correspondiente de los derechos que tenían los trabajadores que fueron conculcados y que evidentemente llevaron al desempleo a miles de ecuatorianos, no solamente aquí en esta ciudad de Guayaquil, sino alrededor de todo el Ecuador. Nuestro apoyo ha sido ese, que es el que podemos dar, que es el que nos caracteriza, no solo hoy, sino desde hace mucho tiempo. ¿Y tuviste clientes tal vez en el tema de que no encontraban a sus familiares que lamentablemente fallecieron en un hospital, fallecieron en sus domicilios, que recogieron, que hicieron levantamiento de cadáveres? ¿Tuviste alguna situación? Bueno, aquí yo creo que la sociedad no se olvida el contexto de lo que sucedió con respecto a la pandemia. Aquí surgen dos eventos. Una, el tema de los muertos, de los fallecidos, que no se pudo abastecer de pronto el municipio, la ciudad, con respecto a darle el abastecimiento necesario para poder sepultar a los muertos, lo que causó una debacle en la identificación y todo. Y otro tema muy importante que salió a la luz pública fue la miseria humana con la que actuaron las personas que de pronto en determinado momento tenían esa obligación de socorrer a las víctimas, pero lastimosamente no se dio en virtud de que es de conocimiento público, hubo una serie de situaciones de actos de corrupción. En eso sí estuvimos ahí, y en eso fuimos parte porque fuimos los primeros que denunciamos esos actos de corrupción, que fueron en desmedro de los intereses y los derechos de todos a quienes necesitábamos del servicio de salud y que no pudimos obtener el servicio de salud. ¿Por qué? Porque evidentemente estas mafias actuaron en desmedro de nuestros derechos. ¿Tuviste tal vez algún acceso a información en cuanto a la cantidad de muertos? Bueno, lo que es de conocimiento público, nosotros tuvimos una escalada con relación a la pandemia de fallecidos, que eso en primer momento fue incuantificable. No fue lo que decía la prensa, que evidentemente se manejaba estadísticas acorde a aquellos que eran ya diagnosticados con COVID, pero esas estadísticas no eran las estadísticas de la calle, no eran las estadísticas de los barrios, eran diferentes. Entonces, en ese sentido, o de los cementerios fue cruzada, o de los cementerios, porque todos sabemos que evidentemente los cementerios nunca se abastecieron para dar cristiana sepultura a la gente. ¿Tuviste tal vez contagiado en el tiempo de pandemia? Bueno, yo soy uno de los sobrevivientes de esta pandemia. A mí me dio esta situación
en el tiempo propio, en el mes de marzo, cuando recién vino la primera cepa, pues estuve muy enfermo. Yo agradezco la acción que tuvieron mis suegros, el doctor Gonzalo Daza y la doctora Marcia Chan, profesionales de la salud, médicos que incluso a costa de la vida de ellos protegieron mi vida, y posteriormente ellos también resultaron contagiados, y del contagio de ese mal, de esta pandemia, también salieron a reducir una serie de situaciones en las casas asistenciales, donde de pronto pedían una medicación, se cogían la medicación. ¿Tuviste en tu domicilio o fuiste a algún centro? Yo fui tratado inicialmente las 2 primeras semanas en mi domicilio, posteriormente sí ya necesité la ayuda médica. Mis suegros tienen un centro médico en la ciudad de Babahoyo que presta servicios para el seguro, y evidentemente tuve que ser trasladado para allá por la maquinaria que necesitábamos para el tema de exámenes de pulmones y toda esa situación. Entonces yo vuelvo y repito, quiero mandar un agradecimiento muy grande a mis suegros, al doctor Gonzalo Daza y a la doctora Marcia Chan, que fueron los que me salvaron la vida. Sí, aprovechando tus agradecimientos, también me pego al tema de que también estuve contagiado, pues desde el 22 de marzo hasta el 31 de marzo con todos los dolores del caso. Tuve de cabecera a mi esposa, que también estuvo contagiada, pero con otros síntomas, y me pudo atender, al doctor Vázquez, al doctor Mora también, que me atendieron y fueron mis cabeceras en ese sentido. Bueno, y tengo que hacerte referencia que también se contagió mi esposa Meilín se contagió, y mis 2 hijos. Nosotros estuvimos en una cuarentena total, y vuelvo y repito, o sea, es loable la labor de mis suegros, que hoy exalto, porque ellos, indistintamente cualquier cosa, cumpliendo ese juramento hipocrático, fueron y nos atendieron y estuvieron ahí, y posteriormente pues resultaron lesionados, pero gracias a Dios están perfectos. Chévere, bueno, cambiando de tema, y es un tema que no nos podemos dejar de tocar, porque lo seguimos viviendo, esta problemática de la pandemia a nivel mundial, y hicimos una introducción en este programa para saber de ese entorno legal y personal con respecto al tema. Con respecto, y entrando en materia penal, ¿cuándo, mi estimado doctor Joselito Argüello, cuándo es permitido que una persona que porta su arma legalmente pueda hacer uso de ella? Bueno, este tema de la legítima defensa es un tema muy medular, muy complejo, que no es entendido por toda la gente, ¿sí? ¿No es cierto? Lo principal que hay que recalcar del tema de la legítima defensa para poder repeler un ataque es que evidentemente se cumplan los elementos, los requisitos que establece la normativa para poder alegar en determinado momento un uso legal del arma, ¿sí? Más allá de eso, hay que tomar en consideración que el derecho solamente te da una autorización para matar, ¿sí? Una autorización para matar, y esa autorización se esgrime única y exclusivamente dentro de la legislación para la legítima defensa, en este caso para salvaguardar tu vida, o ya en derecho de materia penal internacional, derecho de conflictos, derecho de guerra. Esas son las únicas situaciones en que la ley te permite matar a una persona. Pero textualmente dice que tenemos autorización para matar. No. Son, por eso digo, dentro de la normativa la ley dice, si tú causas la muerte a una persona, pero demuestras que es en legítima defensa, esa conducta no tiene que ser juzgada. Y para que exista la legítima defensa, ¿cuáles son los pasos que debe seguir? Para que una persona encuadre su accionar dentro de lo que es la legítima defensa, la ley establece 3 parámetros. Que haya actual agresión ilegítima. O sea, que haya flagrancia, la agresión que sea legítima, es decir, yo no te he provocado, yo no te he provocado, ha sido legítima porque la provocación viene de tu parte. Correcto. Necesidad racional del medio empleado para repeler la agresión. Es decir, que el medio que se emplea para repeler la agresión debe ser proporcional. Uso progresivo de la fuerza. Es decir, que evidentemente esto amerita un análisis bien grande y consensuado, porque hay tratadistas que determinan que evidentemente no hay necesidad racional proporcional de una persona que tiene un cuchillo y una persona que tiene una pistola. Pero ahí también hay que hacer un análisis, ¿no? Mientras la situación de peligro subsista, evidentemente se puede aplicar esta situación de proporcionalidad. ¿Por qué? Porque si tú quieres repeler el ataque de una persona en beneficio de un tercero que le tiene con un cuchillo en la yugular, evidentemente no vas a esperar tú tener un cuchillo para ir a atacarle con ese mismo cuchillo y defender la vida de ese tercero. No, si tú tienes un arma, evidentemente a la yugular tendrás que hacer el uso. Y luego de eso, pues hablamos de la necesidad racional del medio empleado para repeler la agresión, la actual agresión de carácter ilegítima, pues, y evidente estos son los requisitos que se necesita para poder alegar que una persona ha actuado en legítima defensa.
Correcto. Y este hecho es muy particular, porque a veces tiene que darse la acción de repeler la agresión como legítima defensa en el momento. Sí. Entonces, conclusión serían, creo yo, y lo he dicho también en muchas ocasiones cuando he dado instrucción con respecto al uso legal del arma, es uno, que exista la flagrancia de ese momento, porque recordemos que en cuestión de flagrancia, si veo que alguien cometió un ilícito y lo observo luego de 8 horas o al siguiente día, ya no es flagrancia, claro, ¿verdad? Entonces, que el acto, tengo mi legítima uso del arma en flagrancia, 1, 2, en uso progresivo de la fuerza, y 3, cuando está en riesgo mi vida o del protegido. O de un tercero. ¿No? Y ojo, las 3 tienen que estar conjuntamente. Claro, no es que solamente una, no. Así es. Son 3 elementos que deben estar determinados dentro de la alegación para determinar que efectivamente una persona actuó en legítima defensa propia o en legítima defensa de un tercero. Así es. ¿Y qué pasa cuando uso mi arma y esa arma que estoy usando en legítima defensa no tiene permiso? Usted comete un delito. Usted comete un delito, porque podrá haber legítima defensa, sí, pero usted comete una infracción de carácter penal porque usted está utilizando un arma que no tiene permiso, ¿sí? Entonces, el hecho de utilizar el arma en legítima defensa, una arma que no tiene el permiso correspondiente, evidentemente le va a generar a usted, si bien es cierto, puede ser por un lado el exhibente de la responsabilidad con respecto a la legítima defensa, pero usted tiene que ser responsable por el hecho de portar un arma que no tiene el permiso correspondiente. No le procesarán por el uno, pero sí evidentemente por lo otro. O sea, tal vez la pena sea menor. ¿Y cuál sería la pena en este caso? Bueno, en este caso la legislación ecuatoriana dentro del Código Orgánico Integral Penal contempla 3 tipificaciones para el tema de la sanción. La más baja, benévola en ese sentido es la tenencia. La tenencia, que está sancionada con una pena de 6 meses a 1 año. La tenencia. ¿Qué quiere decir la tenencia? Tener un arma en una casa, en un lugar determinado. El porte es tener consigo o a su alcance. Correcto. En la legislación determina que el porte tiene una pena que va de 3 a 5 años. Correcto. Y el tema del tráfico de armas, de ese tipo de situaciones, pues amerita una sanción de 5 a 7 años. Y que quede claro que lo que se prohibió en nuestro país es el porte. Exactamente. No la tenencia. Usted puede tener su arma registrada legalmente en calidad de tenencia, y cuando le dan el permiso de tenencia, le registran el domicilio, la finca, la oficina, el sitio físico donde usted va a aportar o a tener, no aportar, porque porte se considera en la calle, a tener esa arma debidamente registrado. Es como que, en otras palabras, tenga su vehículo matriculado, pero guardado en el garaje. Pero, ojo, que sí puede hacer buen uso y el uso legal del arma, teniendo usted registrado su arma como tenencia dentro de su propia instalación. Claro, evidentemente, una vez que usted obtiene el permiso correspondiente, y lo digo porque nosotros también tenemos armas en ese sentido, pues, ¿no? Entonces, el hecho de tener un arma en un lugar determinado, eso rige y conceptúa el tema de la tenencia, ¿no es cierto? Y usted puede tener el arma en su casa, usted puede tener el arma en la oficina, o de pronto transportar el arma desde su casa hasta su oficina. Claro está, siguiendo los protocolos correspondientes, como el hecho de usted más que nadie sabe. Pero en ese sentido de transportar el arma, tengo entendido que actualmente, en el momento que te dan el permiso de tenencia, te dicen para tal instalación y te ponen la ubicación de donde vas a tener la tenencia de esa arma. O sea que no es que porque tengo tenencia del arma, la puedo yo tener en mi casa y transportarla a la oficina y viceversa. No. O sea, no te da derecho al traslado. Hablemos del tema del arma, de las armas que hacen uso los deportistas. Eso es otra cosa. El uso para deportista, y cuando un deportista lo lleva, debe llevar en su caja, sin la alimentadora, sin los cartuchos en recámara o la alimentadora llena. Ya es un traslado, es otra temática para deportistas. Yo también tengo armas para deportistas, armas a nivel de deporte, y en cambio yo no tengo permiso de tenencia, pero casualmente hace 3-4 días que fue un miembro de Fuerzas Armadas del Comando Conjunto a hacer una revisión de todas mis armas, ¿verdad? Le hice la pregunta casualmente, ¿están saliendo los permisos de tenencia con la ubicación de dónde deben de estar esa
¿Dónde deben permanecer? Permanecer esas armas. Así que es nuevo para ti. Bueno, pero el tema es esa legislación tiene que cambiar. ¿No? Esa legislación en materia de armas tiene que cambiar. Y para terminar el tema están dando actualmente a los ganaderos el porte de armas, pero dentro del pueblo. O sea que no es que él va y se han quejado porque van del banco que queda en determinado pueblo a su hacienda, a su finca, y en ese trayecto, fuera de sus coordenadas propias, pueden tenerla, pero no es que pueden venir con el arma hasta Guayaquil. Claro, en una determinada circunscripción territorial. Entonces, claro. están dando porte para esa situación. Pero, y ahora yo de entrevistado a entrevistador voy a pasar, ¿y cuál es su criterio con respecto a ese tema? ¿Se debe autorizar aquí el porte de las armas? O sea, está bien en el sentido de que hay que ir midiendo, porque recordemos, antes, ¿qué había? A todo el mundo le daban permiso y tenían los guardianes, los guachimanes, todo el mundo escopetas recortadas, y todo el mundo usaba armas. Estaba mal hecho, ¿por qué? Porque el Estado nunca controló ni la cantidad de permisos de porte de armas, nunca controló a los fabricantes de armas, que ni siquiera le dieron una serie. A ver, usted es fabricante 1, va a fabricar de la 1 a la 100. Usted es fabricante 2, va a fabricar de la 101 a la 200. No, nunca especificaron, a tal punto que llegamos de que muchas compañías de seguridad teníamos la serie del arma 001, en otra 001, y así muchos teníamos la misma codificación. Entonces se tuvo que... Entonces, todo eso fue falta de procedimiento de control de Fuerzas Armadas en su momento. Todo eso estaba mal. Pero no nos olvidemos que más allá de eso también, en un momento determinado, la policía asumió el tema de... solamente lo asumió en unos meses. Sí, pero en esos meses hubo una regulación bien específica en la cual a una persona le obligaban a realizar un curso, se recordará usted, y hago presencia de eso porque evidentemente yo tengo armas desde hace muchísimo tiempo. Entonces yo sí me vi en cada proceso en el cual pasó por el comando conjunto, pasó por la policía, de nuevo volvió al comando conjunto a pasar por esos procesos regulatorios donde se tomaban las pruebas psicológicas, donde se tomaban pruebas de tiro, donde se tomaban las pruebas para manipulación del arma y todo ese tipo de situaciones. Finalmente, lo que pasaba antes, hace 14 o 15 años, que todo el mundo podía portar arma, mal. Lo que luego se restringió y indicaron 0, y ojo, que no se indicó la excepción. ¿Cuál era la excepción? Que las compañías de seguridad, en todas sus modalidades, podíamos seguir portando armas. Lo que se prohibió es a los guachimanes que no están, me refiero a los de la calle, lo que se prohibió fue a los guardaespaldas que a título personal usaban armas de fuego, eso se prohibió, pero las empresas de seguridad en todas las modalidades. Y ahora, ¿qué ha pasado a las empresas de seguridad? Lo que se prohibió a partir de enero de 2019 es el porte de armas nacionales. Ya los guardias de compañías de seguridad, si portan armas, tienen que ser todas importadas, obviamente registradas, pero importadas. Ya no se puede portar nacionales. Bueno, ya nacionales no hay, pues ya en Tambán, en Chimbo hacían las armas y vino Correa y dejó sin efecto esa cuestión. Bueno, todo esto con respecto a las armas, pero bueno, seguimos en este programa en vivo por TV Digital Online todos los miércoles 11 de la mañana. Nos vamos en este momento a un corte comercial y regresamos enseguida. Estimados amigos, regresamos aquí su programa Max Security Sergeti, programa enfocado netamente a temas de seguridad. Esta es la 4ª temporada que estamos haciendo este tipo de programa. Hemos hecho programas a presidenciables, las preguntas a presidenciales, las preguntas a los alcaldes. Este nuevo año haremos también todas las preguntas a los presidenciables. Todo este trabajo realizado siempre por TV Digital y transmitido todos los miércoles 11 de la mañana por TV Digital Online. Hoy seguimos con la presencia de nuestro amigo, el doctor Joselito Argüello, tratando temas que tienen que ver con la parte legal del uso del arma, con la parte legal en cuanto a los comportamientos que tenemos que tener cuando usamos una determinada arma de fuego. Y quiero consultarte para conocimiento de toda la audiencia, ¿cuál es la pena si alguien porta un arma ilegalmente en la calle o en su casa? Bueno, la ley establece una sanción que va de 6 meses a 1 año de prisión a la persona que tiene un arma, realiza la tenencia de un arma en su domicilio sin el permiso legal correspondiente. Como el caso de Abdalá Bucaram. Exactamente. ¿No? Hay que hablar las cosas como así es. Ya.
No es que la tenía, que me la prestaron, que me la regalaron, que me la Usted pusieron. tiene un arma sin el permiso pertinente, evidentemente está cometiendo una infracción. Punto. Correcto. Ahora, la ley también establece que si usted porta un arma sin el permiso correspondiente, Es más grave. usted, claro, la sanción crece, puede ser objeto de una sanción que va de 3 a 5 años. La ley también establece que si usted trafica armas, Más grave. municiones, armas nucleares, evidentemente se hace acreedor a una sanción más grave. Correcto. Ahora, ¿qué pasa? Y voy a hacer una analogía. Cuando alguien conduce un vehículo, produce un accidente de sangre, tiende a irse a la fuga, ¿ok? Tiende a irse a la fuga. No es que esté bien ni sea legalmente aceptable. Pero, asimismo suele pasar cuando alguien, en su debido uso legal del arma, tiene su porte de arma, tiene su arma de fuego, está todo registrado, pero causa heridas, causa una situación de sangre o muerte, tiende a irse a la fuga. ¿Qué es recomendable en ese momento? Bueno, en ese sentido, pues, o sea, lo recomendable, lo dable, lo socialmente aceptable es que se enfrente a un procesamiento de carácter penal. Pero va preso igual, hasta investigar. Así, lastimosamente, en este país, la legislación ecuatoriana y los operadores de justicia, y lo digo con todas las tildes en las vocales, pues los operadores de justicia en ese sentido, la fiscalía, con todo el respeto, no están capacitados de pronto para entender de manera verdadera, directa, el tema de lo que es la legítima defensa. Entonces, en ese momento, si usted no tiene garantías, como usted dice, y no es que estamos fomentando la violencia y que se vaya, no, en ese momento la persona que no tiene garantías, pues tomará las acciones pertinentes, pero lo lógico, lo correcto es que si yo he actuado de manera legal, de manera correcta, con todo lo pertinente, con todo lo permisible por parte de la ley, evidentemente tendré que aportarme un proceso penal. Quienes más están expuestos a esta situación son las personas, los policías, los guardias de seguridad, militares que permanentemente usan su arma uniformado en bien del servicio, en bien de la sociedad, en defensa del objetivo para los cuales han sido contratados. No nos vayamos muy lejos, y es un tema de conocimiento público, lo que sucedió en la Tancamarengo, por el Colegio Americano. En la Tancamarengo, por el Colegio Americano. Yo fui el fiscal en ese tiempo y un tema de esa naturaleza fue lo que motivó mi renuncia, porque la actuación mía no gustó de pronto a la superioridad en Quito, pues se dispuso que actúe de una forma. Les dije que evidentemente, o sea, yo gozaba del principio de independencia con respecto a mis decisiones en calidad de fiscal, y que para mí, esa persona que iba a ser un héroe y que de hecho es un héroe, yo no podía criminalizar la conducta de él y encuadrarle en la esfera de la delincuencia, o sea, procesarle a él penalmente, eso no. Se trataba de un uniformado que en función de servicio actuó, como dice la ley, actuó en legítima defensa propia y de un tercero, porque no nos olvidemos que este grupo de ciudadanos estaba cometiendo delitos en contra de terceros y que hubo un cruce de balas en determinado momento. Entonces, eso a mí me arrojó una consecuencia de carácter laboral, donde yo presenté la renuncia, y más allá de eso, vinieron consecuencias de pronto de amenazas, y justamente ahorita estamos en un proceso penal donde hay una persona detenida que está siendo vinculada en ese tema con relación a ese tipo de amenazas. El caso entonces continúa, ¿no? Claro, exactamente. Ya. Cambiando de tema de lo que es armas y cosas por el estilo, vamos a otro tema que tiene que ver con el aspecto de seguridad, tiene que ver con el aspecto legal. Actualmente existen los departamentos de criminalística y jueces, fiscales y todo tipo de investigación se apoya en el departamento de criminalística de acuerdo a la especialidad, desde la medicina forense, desde el tema de balística, documentología, dactiloscopia, todas las especialidades que tiene el departamento de criminalística, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Y por qué no existe de la misma manera un departamento de poligrafía en la policía para que jueces y fiscales se puedan apoyar con un informe, así como se emite el informe de criminalística, pueden hacer un informe del examen de polígrafo para la ayuda? ¿Tú crees que sería una buena ayuda para poder administrar de mejor manera la justicia? Bueno, yo en primer lugar lo que creería es que se debería aplicar esto del polígrafo en primera instancia a los jueces y a los fiscales, para tener esa probidad notoria de poder ejercer la función de investigación y de administración de justicia. Eso sería lo primero. Como ya existe en todos los policías. Exactamente. Esas pruebas de confianza deberían ser para los jueces y para los fiscales. Eso algún rato vamos a normar. Nosotros tenemos un proyecto que estamos ahorita ya armando conjuntamente con un grupo de profesionales.
un proyecto que va a tener mucha aceptación en el pueblo ecuatoriano. Al decir eso, tú dices, debe estar establecido en la ley. Exactamente, ese proyecto va a regir, ese proyecto va a regir y vamos a canalizar cómo se inserta, en qué materia, ¿para qué? Para que haya estas pruebas de confianza, primeramente, en los operadores de justicia. Segundo, ya que se dé de manera total la oralidad y la publicidad de los procesos penales, ¿sí? Para que todo el pueblo ecuatoriano vea cómo actúa un juez, cómo actúa un fiscal, cómo actúa un abogado. Estos son procedimientos que se han dado ya en la mayoría de países de América Latina, no nos vayamos muy lejos, aquí en el Perú. Entonces, hay que comenzar por eso. Y más allá de eso, lo que tú haces la consideración, en este caso sí, pues, un departamento de criminalística debería estar apoyado por estas técnicas científicas en las cuales evidentemente nos conduzcan a la verdad de los hechos. Claro, ya. Entonces, si es que jueces y fiscales se apoyan con un informe técnico-científico que es de criminalística, eso no quiere decir que el fiscal o el juez diga él es o no es el aporte que reciben ustedes en esa parte investigativa, ¿verdad? Claro, no nos olvidemos que dentro del proceso penal, dentro de los actos investigativos, no solamente un elemento es el que puede determinar responsabilidad o culpabilidad, sino es la sumatoria, es la serie de elementos que van determinando un nexo que evidentemente apunta a la responsabilidad de una persona. Entonces, esta situación sería beneficiosa en ese Correcto. sentido. Eso en el ámbito público. Y en el ámbito privado, ¿has tenido algún caso donde haya sido necesario que se utilice el polígrafo para una investigación? Bueno, he conocido, particularmente he tenido 2 casos en los cuales me han conversado, han puesto en conocimiento mío trabajadores que han sido sometidos a este tema del polígrafo, pues, pero evidentemente esa ya es una cuestión de consenso. Ya en el ámbito privado, usted sabe que las relaciones en el ámbito privado bilaterales se dan en virtud del consentimiento de las 2 partes. Entonces, si alguien quiere optimizar de pronto el recurso con relación a la fidelidad, a la lealtad que tiene que tener un trabajador hacia el empleador, pues evidentemente, y no tiene nada que perder, lo puede hacer. Adicional, te indico que en el artículo 454 del Código Orgánico Integral Penal habla de lo que es libertad probatoria y dice: todos los hechos y circunstancias pertinentes al caso se podrán probar de cualquier manera que no sea contrario a la Constitución. El polígrafo no es contrario a la Constitución, y bajo este artículo he sido contratado varias veces por temas penales y me he presentado a audiencias públicas ante un tribunal de jueces a dar testimonio de la veracidad de un examen de polígrafo, porque determinada persona lo ha utilizado para poder demostrar inocencia, para poder comprobar inocencia. Por ejemplo, si alguien te acusa de que tú has violado a una persona, X persona ha violado a una persona, obviamente la violación se da dentro de la alcoba, ¿verdad? Claro, son delitos de alcoba, de clandestinidad. Sí. Entonces, puede una persona apoyarse con un examen de polígrafo, o te acusan de algún desfalco, cualquiera que sea, a ver si la firma si se ha beneficiado con el dinero. Entonces, puede usar el polígrafo como elemento de descarga para demostrar a fiscales, demostrar a jueces, demostrar a la justicia de que usted no ha estado involucrado en determinado acto que lo están inculpando. Bueno, claro, hay que hacer una referencia que tiene que quedar puntualizada. El proceso penal dentro de este marco legal ecuatoriano está plasmado para garantizar la libertad de las personas. Y dentro de ese proceso penal hay que cumplir los principios procesales que establece la ley. Y dentro de esos principios procesales está el principio de aportación de indicios probatorios. ¿Esto qué quiere decir? Como tú bien refieres, pues evidentemente la norma referida determina, ¿no es cierto?, que hay una libertad probatoria, y bajo el parámetro, el paraguas de la libertad probatoria, evidentemente tú dentro del proceso penal tienes que tratar de buscar los elementos de cargo y de descargo por parte de la fiscalía. Pero si no se cumple ese rol total, busca los elementos de descargo. ¿A quién le corresponde? Evidentemente a la parte que está siendo procesada. Entonces, es valedero esto del polígrafo, una prueba científica que podrá ser valorada en determinado momento. En temas, bueno, nos vamos a un segundo corte comercial y regresamos nuevamente con su programa Max Security, cerca de ti. Regresamos en su tercer bloque del programa Max Security, cerca de ti. Programa transmitido todos los miércoles 11 de la mañana en vivo por TV Digital Online, así que sintonícenos.
Casualmente, de lo que hablamos de que nos sintoniza mucha gente, productor, ¿cuántos seguidores tenemos? Cuéntame, ¿cómo estamos? Tenemos un saludo también de el señor Diego Caiza, ex Policía Nacional, el cual agradecemos que nos haya escrito por medio de Facebook, y él nos pregunta en qué caso de traslado se puede llevar con munición y arma por partes. ¿Ok? Repito la pregunta. ¿En qué caso de traslado se puede llevar con munición y arma por partes? Cuando uno va a hacer una custodia y se traslada para ir a ver el objetivo, sea este producto o sea la persona VIP, en el traslado tengo la obligación de llevar el arma guardada en su cajita, la pistola sin su alimentadora, va así mismo, se está trasladando el arma. No necesito andar con el arma en ese momento en guardia, pero ya cuando llego al objetivo y comienzo mi trabajo de protección o de custodia, si es protección a una persona o custodia de algún producto, en ese momento ya cojo y hago el buen porte del arma, puedo tener puesta mi alimentadora rastrillada y ya estoy dando el servicio de protección en el traslado. Entonces hay que saber diferenciar de cuándo sí puedo llevar el arma cargada y cuándo debo llevarla a manera de transporte. Y obviamente el mismo servicio pues lo amerita como tal. Así que agradecemos que nos haya escrito el señor Diego Caiza, ex Policía Nacional, por Facebook. Invitamos a todos los que nos sintonizan pues escribir, y cualquier consulta, siempre a la orden, o también me pueden escribir a mi teléfono, a mi celular, al 0997-500-500. Repito, 0997-500-500, siempre a la orden. Seguimos hoy con nuestro amigo, el doctor José Lito Argüello, hablando de temas legales dentro del ámbito de seguridad. Entre los tantos casos que atiende tu estudio jurídico, mi estimado doctor, ¿cuáles son los casos de mayor frecuencia donde existe una agresividad a la parte ciudadana o una agresividad en cuanto a la seguridad ciudadana? ¿Qué casos más te ha tocado atender? Bueno, hay una pluralidad de casos, o sea, el devenir social determina una diversidad de conductas, de comportamientos delictuales. Hoy por hoy el tema de la pandemia no solamente nos dejó a vista la miseria humana de ciertas personas que se dedicaban a traficar, puedo decir, a colapsar el sistema con esto de las medicinas, las mascarillas y toda la situación, sino que este tema de la pandemia repercutió también en el auge delictivo. Sí, en el auge delictivo, ¿por qué? Porque hoy por hoy, habiendo miles y miles de desempleados, habiendo personas enfermas, evidentemente las necesidades familiares han crecido y esto ha producido un desborde total en el tema de la seguridad y en el tema de la delincuencia. Entonces, en ese sentido, hoy por hoy la población está afrontando una serie de actos delictivos, y el estudio jurídico el cual presido, pues hoy hay una infinidad de casos que estamos procesando con respecto a actos delincuenciales, no solamente de manera directa en robos, sino en casos de extorsión, de intimidación, de amenazas, donde evidentemente el fin es obtener algún rédito de carácter económico. Y hablando de extorsión, te cuento que en este tiempo de pandemia, sin exagerarte, siquiera me llamaron unas 50 personas, entre amigos, conocidos y desconocidos, a solicitarme el servicio de custodia para el traslado de productos, sean guantes o mascarilla. Y desde la segunda llamada que me hicieron, le dije, ojo, puede ser estafa, ¿ok? Y de ahí fueron cayendo cualquier cantidad de situaciones que quisieron estafar, quisieron amedrentar con la supuesta compraventa. He tenido amigos que han llevado el producto hasta Quito, los han hecho que ya que vengo, que por aquí, que el cheque, que el certificado, que el efectivo, y lo han hecho pasar tiempo, pero con toda la intención de golpearlos en la compraventa. Bueno, justamente que topas este tema el día de ayer, no exagero, y aquí estamos en este tema, 50 personas, el día de ayer, 50 personas a los pies del edificio donde mantenemos nuestras oficinas del estudio jurídico, estaban esperando para que nosotros les brindemos el servicio correspondiente, y justamente dentro de la misma, del mismo edificio, estaba la persona que les había perjudicado. Ahí siguen todavía ahí. Este tema
sacó a flote la más grande miseria humana de todas las personas que no tienen reparo en perjudicar a los demás. Inclusive tuve un caso que tuve que investigar donde querían involucrar al guardia de una urbanización porque el residente inquilino de una urbanización hizo pasar a la víctima para hacer una transacción económica. El residente inquilino le dice al guardia: autorizo el paso de tal persona. Ingresa la persona, le da el dinero al residente inquilino y el residente inquilino se desaparece. Y el perjudicado decía: el guardia está involucrado. El guardia de una X compañía me llamaron para hacer un trabajo de investigación para el guardia de seguridad para saber si estaba involucrado o no con el uso de polígrafo, y salió que estaba bien. Pero es algo ilógico. Ilógico, pero imagínate, el tema es que la astucia del delincuente, la astucia del que quiere causar daño, se inventa de todo. Claro, exactamente. ¿Y qué tal si alquila una vivienda amoblada y hace su fechoría y se manda a cambiar, como efectivamente fue este caso? Claro, imagínate, ¿No? es complicado, ¿no? Estos temas delictuales, hay bandas aquí que se dedican a extorsionar, que te inventan cosas, a ver situaciones y por sacarte dinero. Es la típica, no sé si te ha pasado, a mí, sabiendo de mi perfil, sacan fotos de mi perfil de algún pariente y conociendo mi perfil de seguridad, han querido sorprenderme con la típica: oiga, primo, estoy llegando para que me ayude a retirar las maletas. La van a llamar a la agencia, me llaman de la agencia, se hacen pasar con credencial, con todo supuestamente de la agencia, para que vaya a retirar determinado producto. A mí recién nomás tenemos un caso, a mí me han llamado a extorsionarme, a pedirme plata, amenazándome a mí que me van a hacer millón cosas, que van a afectar a mi familia, a mis hijos. A ver, situaciones, es terrible. Cuando uno de pronto es un personaje público que cumple a cabalidad su rol, su función social, siempre está expuesto a este tipo de situaciones. Sí, entonces las extorsiones y los atracos pues están a la orden del día. Como también se da el tema de fraudes internos dentro de las empresas, dentro de los domicilios. Has tenido tal vez casos donde empleados deshonestos han hecho algún acto ilícito dentro de la empresa donde laboran. Claro, en la misma empresa mía alguna vez hicieron eso. Claro, sí hemos tenido esos casos donde se gana la confianza de los jefes, de los titulares, pues, y evidentemente hay apropiaciones de dinero de carácter indebido con respecto a las acciones. Por ejemplo, mira, un caso que me acuerdo clarito. En un consorcio llegaban los clientes, pagaban, por ejemplo, el cliente te pagaba 1,000, ¿ya? Te daban a ti como cliente el recibo por los 1,000, pero a caja ingresaba 500. El cliente te pagaba 2,000, te daban el recibo por los 2,000, pero a caja ingresaba 500. Entonces, mantenías una cuenta, un saldo deudor por un lado, por otro lado ya tú estabas pagado. Entonces, en el momento en que requerías la información con respecto al tema económico, no, aquí hay un saldo que debe, llamas al cliente, no, si yo he pagado todo. Entonces sí, tuvimos un caso donde aproximadamente creo que fueron $47,000 que perjudicaron a una empresa en ese modo y durante algún tiempo. Otros que personas de confianza del gerente sacaron cheques, falsificaron firmas y todo ese tipo. Por lo general este tipo de actividades hacen gente de adentro, que se gana la confianza. Inclusive yo tuve un caso, ya que estamos en el ámbito de casos, que un gerente general contratado reportó al dueño de que le habían robado el cheque, le habían falsificado la firma y habían cambiado el cheque. ¿Ok? Y se pudo determinar por medio de la investigación con el uso polígrafo y por medio de un examen grafológico de que se estaba haciendo un autorrobo, de que la firma era original, no era una firma falsificada. Claro. ¿Verdad? Y de que del beneficio ilícito por parte de él. O sea, por medio de los dos exámenes, tanto de polígrafo como de grafología, se pudo determinar que se estaba cometiendo un autorrobo por parte del propio gerente general contratado. Pero con eso se llega a determinar que efectivamente esas acciones de carácter delictual se realizan por parte de gente que se gana la confianza de los jefes. Ahora, en cuanto a la confianza, diría yo, todos los puestos de confianza, desde una empleada doméstica hasta un gerente general contratado. No es que porque gana un sueldo básico el delito, el daño o el perjuicio va a ser menor. Mentira. No, sí, tienes mucha razón. Y ahorita saco a colación un caso rapidito para que la gente me escuche. Una empleada doméstica sabía dónde tenía el dinero su jefa. Había tenido el dinero fruto de la venta de un bien inmueble. Le cuenta al enamorado, el enamorado informante a la policía le allana
se llevan la plata, pero lo que consta dentro del parte no es lo que se llevaron en sí. Nosotros vamos, tenemos los videos, presentamos, aquí está el justificativo y proceso penal para los policías. Hace 2 meses tuve un caso similar al tuyo, ¿verdad? Que resulta de que la chica de la casa, la hija de Papito, ¿verdad? Había, a su vez el papá, pues, lamentablemente estaba en silla de ruedas, inválido, él no subía al segundo piso y había metido la chica a un enamorado, que ya estaba viviendo en la casa durante determinado tiempo. Existió una pérdida de dinero de una manera sistemática, que llegó a una cantidad considerable y que luego pues se comenzó a investigar y que resulta que el enamorado de la chica era quien con la misma plata invitaba a la enamorada, con la misma plata compraba tal cosa, con la misma plata ponía gasolina al carro. O sea, el dinero quedaba ahí mismo. Así, aparentemente, pero también se había comprado unas motos, se había comprado otras cosas, ¿verdad? Y alguien aparentemente de confianza, en este caso para la chica, había ingresado a quien estaba cometiendo los actos ilícitos dentro del domicilio. ¿Qué quiere decir todo esto? Que todos los casos, tanto en empresas como en domicilios, y por qué no, en instituciones públicas, se deben de investigar. He tenido casos en instituciones públicas, he trabajado para el Ministerio de Gobierno, he trabajado para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, investigando a todas las personas de compras públicas para saber que no están cometiendo actos ilícitos en sus funciones. Y obviamente he tenido varios resultados que he entregado a los directivos en su momento. Pero muy aplicable el tema investigativo para todos los tipos de casos, y a buena hora que conversábamos en el espacio publicitario, de que muy aplicable para todos los temas legales, ¿verdad? Yo he tenido discusiones con determinados abogados, no se lo puedo aplicar, no, es ilegal, ¿verdad? En ningún momento es ilegal. Estamos, ojo, como compañía de seguridad, estamos autorizados a realizar investigación privada. Nuestro objeto social lo da. Claro. ¿Okay? He tenido casos donde ha ido la policía a mi oficina por determinada denuncia, sí, estoy haciendo tal investigación, no tengo ningún problema, ¿verdad? En el porte de armas, en la investigación, en el uso de polígrafo, siempre el uso de polígrafo es con la autorización voluntaria del examinado, ¿verdad? Claro, exactamente. Y ahora vamos a entrar al tema político, ¿no? ¿En qué sentido? En que como no existe la obligatoriedad políticamente hablando para que se haga un examen de polígrafo, esperamos ahora que se vienen las elecciones, que todos los candidatos, así como voluntariamente quieren ser candidatos, voluntariamente demuestren que son honestos, demuestren con el polígrafo que son honestos, porque con su versión ya la sabemos, todo el mundo la respuesta ya la sabemos. ¿Usted ha cometido actos ilícitos? No. ¿Usted se benefició ilícitamente con dinero? No. ¿Usted tal cosa? No. La respuesta la sabemos. Queremos saber, utilizando la herramienta técnica científica, si efectivamente es verdad o no. ¿Y usted cree que van a acceder? Parece chiste. Parece chiste, pero, chiste. Mire, ¿no? Pero si alguna vez se me cruzara a mí por la mente acceder al tema político, que es una petición que mucha gente lo hace, mucha gente, a veces lo pienso y espero tomar la mejor decisión. Yo voy a ser el primero en venir a que usted me haga la prueba del polígrafo. Por favor, présteme una pluma para hacerlo firmar aquí. Anote, por favor. No, anote y que quede evidenciado. No. Yo creo que esto se publicita en las redes. Sí, está así. Y lo digo viendo a la cara a todos aquellos que están viendo. Si tomo la decisión de manera sesuda de participar en el tema político, evidentemente seré el primero en someterme a la prueba del polígrafo acá con el distinguido doctor. Y ya lo dijo Raúl Tello, el asambleísta, ¿sí escuchaste? No lo he escuchado. El asambleísta Raúl Tello, que lo están acusando de un determinado ilícito, él dice públicamente, para ayudar a la justicia, que está dispuesto a someterse al polígrafo. Pero que él no escoja quién va a ser el poligrafista. Eso no. Yo en este momento hago esta declaración, vuelvo y le repito, de manera pública. Yo me someto al polígrafo. Correcto. Pero si el asambleísta Tello quiere someterse al polígrafo, que sea con un poligrafista, que él no decida, sino que la comunidad le diga tal persona puede ser. Correcto. Gracias, mi estimado doctor Joselito Argüello, por tu visita, por este programa. Espero no ser el primero y el único. Hay muchos temas por comentar, por dialogar, por platicar en temas de seguridad, en temas de uso legal, de varios aspectos y tantos delitos que vemos
podemos hablar luego de delitos informáticos, de delitos de consumo y abuso de drogas, de delitos sexuales, de delitos internos, tantos tipos de delitos que podemos hablar y que hay mucho por platicar, casualmente para su información, para su conocimiento, para su cultura general. Gracias por sintonizarnos. Recuerden, todos los miércoles a las 11 horas por su canal de Vidita Online, Max Security, cerca de ti. John Garecoa, siempre a la orden.